El hedor invadió primero los corredores más distantes de Versalles. Un olor dulce y pútrido que se expandía como una plaga invisible por los salones dorados, infiltrándose entre las sedas bordadas y los espejos cristalinos. Los cortesanos empezaron a susurrar, cubriéndose la nariz con pañuelos perfumados de ámbar y bergamota, mientras fingían no percibir que algo terrible sucedía en el corazón del palacio más magnífico de Europa. Era agosto de 1715, y el rey Sol, Luis XIV de Francia, moría de la forma más grotesca que un mortal pudiera imaginar, su propio cuerpo convirtiéndose en la sepultura de su gloria. 20 años antes, en ese mismo Versalles, el rey caminaba por los jardines con la altivez de un dios entre los mortales. Sus pasos resonaban con autoridad absoluta sobre los mármoles pulidos, cada movimiento calculado para demostrar que allí se encontraba el hombre que había transformado Francia en el centro del universo civilizado. A los 67 años, Luis XIV aún irradiaba el magnetismo que había seducido a cortes enteras, conquistado territorios y doblegado la voluntad de papas e emperadores. Su peluca empolvada enmarcaba un rostro que, aunque marcado por el tiempo, mantenía la expresión aristocrática de quien nunca había conocido la derrota. Sus ojos oscuros brillaban con la inteligencia férrea que había levantado un imperio donde el sol, literalmente, nunca se ponía. Era el apogeo de un reinado que ya duraba más de medio siglo, una era dorada donde la palabra del rey no era solo ley, sino prácticamente revelación divina. El Palacio de Versalles reflejaba esa grandeza como un espejo perfecto del alma real. Cada salón había sido concebido para celebrar su magnificencia. La galería de los espejos capturaba y multiplicaba su imagen hasta el infinito. Los jardines se extendían hasta el horizonte como una naturaleza domesticada por su voluntad, y los apartamentos reales rivalizaban en lujo con las descripciones mismas del paraíso. Miles de cortesanos orbitaban a su alrededor como planetas, alrededor del sol, cada uno disputándose una mirada, una palabra, un gesto que los elevara en la compleja jerarquía de la corte. El protocolo real se había elevado a la categoría de arte sacro. Cada movimiento del rey, desde el despertar hasta el dormirse, era una ceremonia religiosa en la que los nobles competían por el privilegio de sostener su camisa o asistir a Vicentocintos, su comida. Era una máquina de poder perfectamente engrasada, donde cada engranaje funcionaba en armonía para mantener la ilusión de que un hombre podía ser simultáneamente mortal y divino. Pero ya en 1710, apenas perceptibles señales empezaron a resquebrajar la fachada de la perfección real. El rey, siempre meticuloso con su apariencia, comenzó a pasar más tiempo frente a los espejos, ajustando la peluca con gestos levemente temblorosos que atribuía al peso de las responsabilidades del reino. Sus paseos por los jardines se acortaron, interrumpidos por pausas que justificaba como momentos de contemplación filosófica. Los médicos de la corte, encabezados por el famoso Guy Crescent Fagon, empezaron a ser convocados con mayor frecuencia para consultas que siempre se describían como precauciones de la prudencia real y nunca como señales de alarma. El propio Luis, educado desde la infancia para jamás mostrar debilidad, convirtió cada síntoma en una nueva oportunidad para demostrar su voluntad sobrenatural. El invierno de 1711 trajo las primeras manifestaciones visibles de la decadencia que se aproximaba. Un dolor persistente en la pierna izquierda, inicialmente atribuido a los rigores de la caza, comenzó a interferir en la sagrada rutina de las apariciones públicas. El rey empezó a apoyarse discretamente en bastones ornamentados, convirtiendo cada uno de ellos en otro símbolo de su elegancia real.
Los cortesanos, entrenados para interpretar cada matiz del lenguaje corporal real, comenzaron a susurrar teorías sobre gota aristocrática o fatiga de los grandes espíritus. Madame de Maintenon, su esposa secreta y confidente más cercana, fue quizá la primera en percibir que algo más siniestro se manifestaba. En sus cartas a su hermana describía cierta melancolía que a veces invade el semblante de su majestad, como si una sombra pasara sobre el sol del reino. Durante 1712 y 1713, la transformación se aceleró de manera casi imperceptible para ojos no entrenados. El rey desarrolló una obsesión creciente por ritos de purificación y sangrías preventivas, sometiéndose a tratamientos cada vez más elaborados que sus médicos prescribían como fortalecimiento de la constitución real. Sus comidas, siempre espectáculos públicos donde cada plato se servía con ceremonias dignas de una misa solemne, se volvieron más largas y laboriosas. El rey masticaba lentamente, pausando entre plato y plato, con una expresión distante que sus cortesanos interpretaban como profundidad filosófica. En realidad, un dolor sordo comenzaba a irradiarse por su pierna izquierda, ascendiendo gradualmente como una marea venenosa que no respetaba fronteras anatómicas. El año 1714 marcó el inicio de la verdadera agonía, aunque pocos se atrevían a reconocer los signos. La pierna izquierda del rey había desarrollado una pequeña herida, casi insignificante, que los médicos trataban con cataplasmas de hierbas aromáticas y ungüentos bendecidos. Guy Crescent Fagon, médico jefe con reputación forjada a lo largo de décadas de servicio a la corte, declaró con autoridad científica que se trataba de una perturbación de los humores reales, algo natural en espíritus superiores sometidos a las tensiones del gobierno universal. La herida, sin embargo, mostraba características que desafiaban todos los conocimientos médicos de la época. Sus bordes presentaban una coloración grisácea peculiar y emanaba un olor que no coincidía con ninguna de las descripciones clásicas de los tratados de medicina. Era un hedor dulce y penetrante, que recordaba al mismo tiempo flores en descomposición y metal oxidado. A medida que pasaban los meses, la herida comenzó a expandirse con una lentitud calculada que parecía deliberadamente cruel. Cada mañana, cuando los camareros reales ayudaban al rey a vestirse, podían notar que la mancha oscura había crecido algunos milímetros, como una sombra que devoraba gradualmente la piel real. Luis XIV, sin embargo, seguía su rutina con una determinación que rozaba lo sobrehumano. Continuaba recibiendo embajadores extranjeros, presidiendo consejos ministeriales y participando en ceremonias religiosas con la misma majestad imperial de siempre. Su voluntad se había convertido en una armadura invisible que protegía no solo su dignidad, sino la propia estructura del reino, que dependía de su presencia física como garantía de continuidad. Los primeros indicios realmente preocupantes surgieron a principios de 1715. La herida, que hasta entonces se había mantenido relativamente localizada, empezó a producir una secreción que manchaba las medias de seda real con tonos amarillentos y marrones. El rey comenzó a cambiarse las medias varias veces al día, siempre en privado, rechazando cualquier ayuda que pudiera exponer la verdadera magnitud de su condición. Madame de Maintenon se convirtió en cómplice de ese pacto de silencio, ordenando personalmente la destrucción de cada prenda manchada y supervisando la preparación de ungüentos cada vez más elaborados. En sus cartas íntimas describía una tristeza profunda que invade al rey, como si presintiera tempestades lejanas que aún no han llegado al horizonte. La primavera de 1715 trajo una aceleración dramática del proceso de deterioro.
La herida se había convertido en una úlcera abierta que se negaba a sanar, sin importar los tratamientos aplicados. Guy Crescent Fagon convocó una junta médica extraordinaria, reuniendo a los especialistas más renombrados de París, Lyon e incluso algunos doctores italianos famosos por sus conocimientos en anatomía. Examinaron la pierna real en sesiones secretas realizadas en los aposentos privados, lejos de los ojos curiosos de la corte. Sus conclusiones fueron simultáneamente técnicas y evasivas. Hablaban de corrupción de los humores, desequilibrio de los elementos vitales e influencias astrales adversas, pero ninguno se atrevía a pronunciar las palabras que empezaban a asustar sus pensamientos privados. En junio, la realidad se volvió imposible de ocultar por completo. El rey comenzó a cojear visiblemente, apoyándose cada vez más en bastones ornamentados, que se colocaban discretamente en puntos estratégicos de todos los salones que frecuentaba. Su complexión, siempre robusta e imponente, empezó a desmejorar de modo casi imperceptible. Las prendas reales, cosidas por sastres que conocían cada centímetro de su cuerpo desde hacía décadas, tuvieron que ajustarse discretamente para acomodar la pérdida de peso que él atribuía públicamente a una dieta espiritual de purificación. Los cortesanos más observadores notaron que el rey había desarrollado el hábito de interrumpir conversaciones importantes con pausas silenciosas, durante las cuales su rostro adoptaba una expresión de concentración intensa, como si escuchara algo que solo él podía percibir. Julio trajo los primeros episodios de fiebre que ya no podían atribuirse a simples indisposiciones. El rey despertaba en plena madrugada empapado en sudor, obligando a los camareros a cambiar no solo su camisa de dormir, sino también las sábanas de seda, impregnadas de un olor extraño y persistente. Era un aroma que no correspondía al perfume corporal natural del rey, conocido y admirado por su sutil elegancia. Este nuevo hedor tenía características que desafiaban la descripción. Dulce pero nauseabundo, familiar pero profundamente perturbador. Los camareros, discretamente instruidos por Madame de Maintenon, quemaban incienso y hierbas aromáticas en los aposentos reales, creando una atmósfera perfumada que enmascaraba, pero no eliminaba por completo, el olor de la enfermedad que se había instalado en el corazón de Versalles. Fue durante una de esas noches febriles que el rey tuvo su primera visión clara de la verdadera magnitud de su condición. Despertando antes del amanecer, apartó discretamente a los camareros y examinó su pierna a la luz de las velas. Lo que vio debió ser una escena que desafiaba toda su educación real sobre dignidad y control. La úlcera se había expandido hasta cubrir una amplia zona de la pantorrilla, con bordes que presentaban una coloración que variaba entre el gris verdoso y el negro profundo. Más perturbador aún era el hecho de que la piel alrededor de la herida había adquirido una textura extraña, como si se estuviera transformando gradualmente en algo que ya no era exactamente carne humana. El rey contempló esa visión durante largos minutos, quizás comprendiendo por primera vez que enfrentaba algo que trascendía las categorías normales de enfermedad y curación. Agosto de 1715 marcó el inicio de la fase final de aquella agonía, que se había prolongado meses. La gangrena, palabra que ninguno de los médicos de la corte se atrevía a pronunciar en voz alta, había empezado a ascender por la pierna del rey con la inexorabilidad de una marea venenosa. El proceso era simultáneamente lento e implacable. Cada día aparecían nuevos territorios de carne muerta, nuevas áreas donde la piel adoptaba la coloración grisácea de la muerte en vida. El hedor, que hasta entonces había sido enmascarado,
Parcialmente por perfumes e inciensos, se convirtió en una presencia constante e ineludible en los aposentos reales. Era un olor que trascendía las categorías normales de putrefacción, con características diseñadas para causar náuseas y horror en quien lo percibiera. Los médicos, enfrentados a una realidad que desafiaba todos sus conocimientos teóricos, empezaron a proponer tratamientos cada vez más desesperados y brutales. Sangrías diarias se llevaban a cabo en múltiples puntos del cuerpo real, en un intento de purificar la sangre corrompida y retrasar el avance de la infección. Rey se sometía a esos procedimientos con una paciencia estoica que impresionaba incluso a sus torturadores médicos. Gicresen Fagon llegó a sugerir la amputación de la pierna, pero esa posibilidad fue rechazada no solo por el rey, sino por todos los consejeros que comprendían las implicaciones políticas de un monarca visiblemente mutilado. La idea de que el rey Sol pudiera presentarse ante sus súbditos y embajadores extranjeros con una pierna amputada se consideraba más peligrosa para la estabilidad del reino que la misma muerte real. Durante los primeros días de agosto, la condición del rey alcanzó un nivel de horror que superaba las peores imaginaciones sobre el sufrimiento humano. La gangrena había llegado hasta el muslo, transformando toda la pierna izquierda en una masa de carne muerta que necesitaba ser limpiada y vendada constantemente. El proceso de limpieza de las heridas se convirtió en un ritual diario de tortura mutua. El rey padecía dolores indescriptibles durante los procedimientos, mientras los médicos y camareros soportaban no solo el olor nauseabundo, sino también la visión de un cuerpo que literalmente se descomponía mientras aún estaba vivo. Las vendas, cambiadas varias veces al día, salían empapadas de pus amarillo verdoso mezclado con sangre coagulada y fragmentos de tejido necrótico. El aspecto más perturbador de la situación era que mientras su cuerpo se descomponía gradualmente, la mente del rey permanecía perfectamente lúcida. Continuaba recibiendo informes ministeriales, tomando decisiones administrativas y manteniendo correspondencia con otros monarcas europeos. Su capacidad de concentración mental contrastaba de forma aterradora con la visible desintegración física. Durante las audiencias públicas, que él insistía en mantener a pesar de las discretas protestas de sus consejeros, el rey se sentaba en su trono, con las piernas colocadas estratégicamente para ocultar la verdadera magnitud de su condición. Solo el leve temblor de sus manos y la palidez creciente de su rostro revelaban la batalla sobrenatural que libraba para mantener las apariencias de normalidad. Madame de Maintenon se convirtió en la única testigo completa de la agonía real. Pasaba horas al lado del lecho del rey durante las madrugadas, cuando los dolores se intensificaban hasta impedir cualquier posibilidad de sueño. El rey, educado desde la infancia para jamás mostrar debilidad ante sus subordinados, se permitía expresar su sufrimiento solo en presencia de su esposa secreta. Ella describiría más tarde esos momentos como visiones del purgatorio, donde un espíritu noble era sometido a pruebas que desafiaban los límites de la resistencia humana. El rey alternaba entre momentos de resignación cristiana, aceptando su sufrimiento como expiación por los pecados del reino, y explosiones de ira impotente contra un destino que lo sometía a una muerte tan indigna de su grandeza. A mediados de agosto aparecieron nuevos síntomas que indicaban que la infección se había propagado por la corriente sanguínea real. Fiebres muy altas alternaban con periodos de escalofríos violentos que hacían al rey temblar incontrolablemente, bajo múltiples capas de mantas de seda. Su piel, antes conocida por la blancura aristocrática, adquirió un tono amarillento
que los médicos atribuyeron a perturbaciones del hígado real causadas por el exceso de humores melancólicos. En realidad, el cuerpo del Rey Sol estaba siendo lentamente envenenado por los productos tóxicos de la descomposición de su propia carne. Cada órgano vital comenzaba a verse afectado por la cascada de toxinas que circulaban en su sangre real, como si fuera un veneno destilado en laboratorios del infierno. Los últimos días de agosto trajeron una aceleración dramática del proceso de deterioro. La gangrena alcanzó la ingle real, amenazando con extenderse al abdomen y hacer inevitable una muerte rápida pero aún más agonizante. El olor emanado por el cuerpo real se volvió tan intenso que fue necesario ventilar constantemente los aposentos. Pero aún así, la atmósfera permanecía cargada de un hedor que producía náuseas instantáneas en cualquiera que entrara en el ambiente. Los camareros desarrollaron técnicas elaboradas para respirar por la boca y aplicar ungüentos aromáticos en las fosas nasales antes de acercarse al lecho real. Aún así, muchos debían ser reemplazados con regularidad porque vomitaban incontrolablemente, lo que les impedía realizar sus tareas. El rey, consciente de que su muerte se acercaba rápidamente, comenzó los preparativos espirituales y políticos para la transición dinástica. Convocó al Delfín, su bisnieto de apenas 5 años, a una audiencia privada que se volvió legendaria en la historia de la monarquía francesa. El niño, asustado por el aspecto cadavérico de su bisabuelo y por el hedor nauseabundo que impregnaba los aposentos reales, empezó a llorar cuando fue acercado a la cama. El rey, reuniendo fuerzas que parecían venir más allá de la tumba, logró pronunciar las palabras que se convirtieron en su testamento político. Instrucciones sobre cómo gobernar con justicia, evitar guerras innecesarias y recordar siempre que incluso los reyes son mortales ante Dios. Su voz, antes capaz de llenar salones enteros con una autoridad magnética, se había reducido a un susurro ronco que obligaba a todos a inclinarse para comprender sus últimas palabras. Durante los primeros días de septiembre, la agonía real alcanzó proporciones que desafiaban cualquier descripción adecuada. El rey alternaba entre periodos de inconsciencia febril y momentos de lucidez cristalina donde el dolor se volvía absolutamente insoportable. Madame de Maintenon describía esos episodios como visiones de un espíritu superior siendo gradualmente separado de un cuerpo que se había convertido en su prisión. Los dolores eran tan intensos que el rey, a pesar de toda su educación sobre el control real, empezó a gemir involuntariamente durante los peores momentos. Esos sonidos, gemidos bajos y continuos que escapaban de su garganta sin ningún control consciente, resonaban por los corredores de Versalles como una sinfonía macabra que anunciaba el fin de una era. Los médicos, completamente vencidos por la progresión implacable de la gangrena, recurrieron a tratamientos que eran más ritos de desesperación que intentos genuinos de curación. Aplicaban cataplasmas hechos con hierbas exóticas importadas de las colonias. Realizaban sangrías en puntos cada vez más esotéricos del cuerpo real e incluso intentaron cauterizar con hierro al rojo vivo para detener el avance de la infección. Cada uno de esos procedimientos causaba dolores adicionales que se sumaban al sufrimiento ya inimaginable. Pero el rey se sometía a todo con una resignación que sus contemporáneos interpretaban como santidad, y que quizá fuera simplemente el último refugio de una mente que se negaba a aceptar su propia impotencia ante la descomposición física. El 10 de septiembre, la gangrena había alcanzado el abdomen real, marcando el inicio de la fase terminal de la agonía. El proceso de descomposición se aceleró dramáticamente.
Zonas enteras del cuerpo real adquirieron la coloración negra, característica de la muerte celular, mientras otras regiones se volvieron de un palidez cerosa que contrastaba horriblemente con las manchas gangrenosas. El rey empezó a tener dificultades incluso para tragar líquidos, obligando a sus médicos a administrar nutrición mediante enemas, un procedimiento que él consideraba profundamente humillante para su dignidad real. Su respiración se volvió laboriosa e irregular, produciendo sonidos guturales que recordaban más los estertores de un animal herido que los últimos suspiros de un monarca. Lo más perturbador de esta fase final era que, a pesar de la avanzada descomposición física, el rey mantenía periodos de conciencia absolutamente clara en los que demostraba estar plenamente consciente de su condición. Durante esos momentos, hacía observaciones sobre su propia muerte con una lucidez aterradora, describiendo las sensaciones de su cuerpo en descomposición con la precisión de un anatomista examinando su propio cadáver. «Siento la muerte subir por mi cuerpo como agua fría», le dijo a Madame de Maintenon durante una de esas vigilias nocturnas. «Se apodera de cada pedazo de mí, pero mi mente permanece para observar cada detalle de esta conquista». Esas palabras se susurraban con una voz apenas audible, pero mantenían una articulación perfecta que hacía cada palabra aún más impactante. Los últimos días antes de la muerte definitiva se caracterizaron por una desintegración que trascendía todas las categorías normales de sufrimiento humano. El cuerpo del Rey Sol se había convertido literalmente en un cadáver que aún respiraba, con amplias zonas de carne muerta coexistiendo con órganos vitales que se negaban a dejar de funcionar. El hedor se había vuelto tan intenso que llegaba hasta los salones más lejanos de Versalles, obligando a los cortesanos a usar pañuelos perfumados constantemente presionados contra la nariz. Algunos visitantes extranjeros, no preparados para esa realidad, se desmayaban al entrar en los pasillos cercanos a los aposentos reales. La arquitectura misma del palacio parecía impregnada por la presencia de la muerte, como si las piedras y los mármoles hubieran absorbido algo de la corrupción que emanaba del cuerpo real en descomposición. En la madrugada del 1 de septiembre de 1715, Luis XIV de Francia finalmente sucumbió a la gangrena que había devorado su cuerpo durante meses de agonía indescriptible. Su muerte fue simultáneamente un alivio y una tragedia. Alivio porque puso fin a un sufrimiento que había trascendido los límites de lo soportable, y tragedia porque marcó el fin de una era de grandeza que nunca volvería a recuperarse. Los primeros en entrar en los aposentos reales después de su muerte declararon que el hedor se había intensificado aún más, como si la propia muerte hubiera liberado vapores tóxicos que habían estado contenidos por la voluntad real. El cuerpo, que había sido el templo de una majestad divina, se había transformado en una ruina que desafiaba cualquier intento de preservación o preparación para el funeral público. El embalsamamiento del cuerpo real se convirtió en una operación militar que exigió técnicas y precauciones excepcionales. Los especialistas convocados para el procedimiento tuvieron que usar máscaras improvisadas y trabajar en turnos cortos para evitar la intoxicación por los vapores emanados del cadáver real. Incluso después de la muerte, el proceso de descomposición continuó avanzando rápidamente, obligando a los embalsamadores a acelerar sus procedimientos y a emplear cantidades excepcionales de especias y sustancias conservantes. El resultado final fue un cuerpo que solo guardaba un lejano parecido con el rey que había dominado Europa por más de medio siglo. El rostro real
antes capaz de intimidar embajadores y seducir cortesanas, mostraba ahora una expresión de sufrimiento, petrificado que ninguna técnica de embalsamamiento logró disimular por completo. El funeral de Luis XIV se organizó con inusitada rapidez, reflejando no solo la urgencia política de la transición dinástica, sino también las dificultades prácticas para conservar un cuerpo en un estado tan avanzado de descomposición. La ceremonia, aunque mantuvo toda la pompa tradicional de los funerales reales, se vio marcada por una atmósfera de prisa e incomodidad que contrastaba con la majestuosidad habitual de estos eventos. Muchos de los asistentes comentaron más tarde sobre un olor persistente que permanecía perceptible incluso a través del incienso y los perfumes quemados en cantidades excepcionales durante toda la ceremonia. Era como si la propia muerte del Rey Sol hubiera dejado una marca olfativa permanente que ningún ritual purificador lograba eliminar por completo. Las descripciones contemporáneas de la muerte de Luis XIV fueron cuidadosamente censuradas y editadas por los cronistas oficiales de la corte, quienes convirtieron una agonía grotesca en una muerte piadosa y edificante. Los relatos oficiales hablaban de un rey que aceptó su destino con resignación cristiana, ofreciendo sus sufrimientos como expiación por los pecados del reino y partiendo en paz con Dios y su conciencia. Esa versión sanitizada se repitió durante generaciones de historiadores que solo tuvieron acceso a las fuentes oficiales. Sin embargo, cartas privadas, diarios personales y testimonios no oficiales conservaron fragmentos de la verdad sobre una muerte que fue simultáneamente el fin biológico de un hombre y el colapso simbólico de una concepción divina de la monarquía que no sobrevivió a la visión de su representante terrenal, literalmente pudriéndose mientras aún vivía. La muerte horrible de Luis XIV se convirtió, paradójicamente, en su última y más poderosa demostración de humanidad. Durante décadas de reinado, él había cultivado cuidadosamente la imagen de un ser situado entre lo humano y lo divino, capaz de controlar no solo destinos políticos, sino también las leyes mismas de la naturaleza, mediante su voluntad soberana. La gangrena que devoró su cuerpo durante meses representó la revancha definitiva de la condición mortal contra las pretensiones de trascendencia real. Cada día de agonía fue una lección brutal sobre los límites del poder humano, incluso cuando se ejerce en su forma más absoluta. El Rey Sol, que había pasado toda su vida siendo adorado como una encarnación terrenal de la majestad divina, descubrió en sus últimos meses que su cuerpo estaba sujeto a las mismas leyes de descomposición que gobernaban los cadáveres de sus súbditos más humildes. El impacto psicológico de la muerte real sobre la corte de Versalles fue profundo y duradero. Los cortesanos que habían pasado décadas girando alrededor de la majestad real, como planetas alrededor del Sol, descubrieron, de repente, que su centro de gravedad había desaparecido, dejándolos perdidos en un universo que parecía haber perdido sus leyes fundamentales. Muchos de ellos nunca lograron recuperarse completamente del choque de haber presenciado la descomposición gradual de aquel a quien consideraban una fuerza de la naturaleza. Madame de Maintenon, que fue la testigo más cercana de la agonía real, se retiró a un convento donde pasó los últimos años de su vida en un casi completo aislamiento, como si hubiera visto algo que superaba la capacidad humana de comprensión e integración psicológica. La transformación del Palacio de Versalles tras la muerte del rey reflejó simbólicamente el fin de una era. Los salones que habían resonado con risas y conversaciones elegantes durante décadas se convirtieron en espacios habitados por memorias de grandezas que parecían pertenecer a un pasado
mítico. El propio hedor de la muerte real, que había impregnado los aposentos durante los últimos meses de su vida, permaneció perceptible durante años a pesar de todos los intentos de purificación. Algunos visitantes sensibles afirmaban poder sentir una presencia perturbadora en los corredores donde el rey había pasado sus últimos días, como si algo de su agonía se hubiera cristalizado en la propia arquitectura del palacio. Era una presencia que no consistía en apariciones sobrenaturales, sino en la persistente memoria de un sufrimiento que había trascendido los límites de la experiencia humana. La muerte de Luis XIV también marcó el fin de una concepción específica de la monarquía que había dominado Europa durante siglos. La idea de que los reyes podían ser simultáneamente mortales y divinos, sujetos a las debilidades humanas, pero investidos de autoridad sobrenatural, no sobrevivió a la visión de un monarca literalmente pudriéndose mientras intentaba gobernar. Las generaciones siguientes de reyes franceses nunca lograron recuperar completamente el aura de sacralidad que había rodeado a sus predecesores. La imagen del Rey Sol, muriendo de gangrena, se convirtió en una metáfora poderosa sobre los límites intrínsecos de cualquier poder basado en la pretensión de trascender la condición humana. Fue una lección que resonaría a lo largo de los siglos, preparando el terreno intelectual para revoluciones que cuestionarían no solo la competencia de los reyes, sino su propia legitimidad divina. El legado médico de la muerte de Luis XIV fue igualmente significativo, aunque menos conocido. La descripción detallada de los síntomas de la gangrena real, conservada en los diarios privados de los médicos de la corte, se convirtió en una de las primeras documentaciones científicas precisas de esta afección. Guy Crescent Fagon y sus colegas, aunque incapaces de curar a su paciente real, produjeron observaciones clínicas que fueron estudiadas por generaciones posteriores de médicos. Sus descripciones de la progresión de la gangrena, de los síntomas asociados y de la ineficacia de los tratamientos disponibles en la época contribuyeron al desarrollo posterior de conocimientos que hicieron posible tratar condiciones similares en el futuro. Era una ironía histórica que la muerte horrible del Rey Sol hubiera servido indirectamente para salvar vidas de personas comunes que padecerían enfermedades semejantes en el futuro. La dimensión psicológica de la agonía real también merece una reflexión profunda. Luis XIV pasó los últimos meses de su vida en una situación que desafiaba todas sus creencias fundamentales sobre poder, control y dignidad. Un hombre educado desde la infancia para creer que su voluntad podía moldear la realidad se encontró completamente impotente ante un proceso biológico que ignoraba totalmente su autoridad real. Esa experiencia de impotencia absoluta debió ser psicológicamente devastadora, de maneras que trascendían el propio sufrimiento físico. Era como si el universo estuviera demostrando, de la forma más cruel posible, que incluso el poder más absoluto seguía subordinado a las leyes implacables de la biología y la muerte. Durante las largas noches de agonía, cuando el dolor hacía imposible cualquier intento de dormir, el rey debió enfrentarse a preguntas existenciales para las que su educación real nunca lo había preparado. ¿Cómo podía un hombre que había pasado décadas creyendo ser el representante terrenal de la voluntad divina reconciliar esa creencia con la realidad de un cuerpo que se pudría sin atender a ningún mandato real? ¿Cómo podía alguien que había ordenado la muerte de miles de soldados en guerras de conquista comprender su propia mortalidad cuando ésta se manifestaba de forma tan grotesca y prolongada? Esas preguntas sin respuesta debieron resonar en su mente durante los momentos de lucidez que puntuaban su agonía, generando un sufrimiento espiritual
que tal vez fuera aún más insoportable que el dolor físico. Los relatos de Madame de Maintenon sugieren que el rey atravesó periodos de profunda crisis religiosa durante sus últimos meses. Un hombre que había sido educado para creer que Dios lo había elegido personalmente para gobernar Francia, se encontraba en una situación donde parecía estar siendo castigado por una divinidad cruel e implacable. Sus confesores, enfrentados a un penitente que había ejercido poder absoluto durante décadas, debían encontrar explicaciones teológicas para un sufrimiento que parecía desbordar cualquier proporción normal entre pecado y castigo. Las interpretaciones ofrecidas variaban desde la idea de que el rey estaba siendo purificado para una salvación especial, hasta teorías sobre expiación colectiva por los pecados de todo el reino. Ninguna de esas explicaciones resultaba completamente satisfactoria ante la realidad de un sufrimiento que desafiaba cualquier marco teológico tradicional. La corte de Versalles, durante esos meses finales, se transformó en un teatro macabro donde las apariencias habituales de la vida aristocrática coexistían con la realidad ineludible de la muerte que se acercaba. Los cortesanos seguían participando en ceremonias, intrigas y celebraciones como si nada hubiera cambiado. Pero todos sabían que estaban desempeñando papeles en una obra que estaba llegando a su fin. El contraste entre la normalidad superficial de la vida en la corte y el horror que se desarrollaba en los aposentos reales creaba una atmósfera de irrealidad que afectaba profundamente a todos los implicados. Era como vivir en un sueño donde gestos familiares perdían gradualmente su significado, donde protocolos establecidos a lo largo de décadas seguían cumplirse mecánicamente, mientras su razón de ser literalmente se descomponía en el corazón del palacio. Los embajadores extranjeros que visitaron Versalles durante ese período dejaron relatos que revelan cómo la agonía real afectó las relaciones diplomáticas internacionales. Representantes de otras cortes europeas se encontraban en una situación delicada. Debían mantener las apariencias de normalidad diplomática mientras sabían que negociaban con un reino cuyo centro de poder se estaba literalmente descomponiendo. Algunos de esos diplomáticos describieron la sensación de participar en conversaciones con fantasmas, donde se pronunciaban palabras y se discutían acuerdos. Pero todos sabían que todo aquello quedaría invalidado por la muerte inminente del rey. Era una forma de diplomacia encantada, en la que el presente aún funcionaba, pero el futuro se había vuelto completamente incierto. La cuestión de la sucesión real, durante esos meses finales, se convirtió en una fuente de ansiedad que trascendía las preocupaciones políticas habituales. El heredero al trono era un niño de 5 años, completamente incapaz de asumir las responsabilidades del gobierno que su bisabuelo había ejercido con absoluta autoridad. La idea de que el poder real pasara de un hombre que había dominado Europa durante décadas a un niño que apenas sabía leer generaba una sensación de vértigo histórico que afectaba no solo a Francia, sino a todo el equilibrio europeo. Era como si la propia continuidad de la civilización dependiera de una transición que parecía imposible de llevar a cabo sin consecuencias catastróficas. Los últimos documentos firmados por Luis XIV revelan cómo su deterioro físico afectó incluso sus capacidades administrativas más básicas. Su caligrafía, antes caracterizada por una elegancia que reflejaba su educación aristocrática, se volvió progresivamente más temblorosa e irregular. Las últimas firmas reales eran casi ilegibles, evidenciando el esfuerzo sobrehumano que el rey necesitaba hacer para cumplir con las funciones más elementales de su cargo. Algunos historiadores
interpretaron esas rúbricas temblorosas como metáforas visuales del propio reino, una estructura que aún funcionaba, pero que había perdido la solidez y la confianza que la habían caracterizado durante décadas de grandeza. Lo más perturbador de la situación era que la descomposición física del rey parecía acompañarse de una desintegración paralela de toda la estructura social construida a su alrededor. Los cortesanos, acostumbrados a girar en torno a la presencia magnética del rey, se encontraban gradualmente perdiendo sus puntos de referencia. Las jerarquías que habían regido la vida en la corte durante décadas empezaron a parecer arbitrarias e insensatas cuando su fundamento último, la persona real, se reveló sujeta a las mismas leyes de descomposición que gobernaban cualquier cuerpo mortal. Era una disolución social que comenzaba de manera casi imperceptible, pero que se aceleraría dramáticamente tras la muerte efectiva del rey. La medicina de la época, enfrentada a una condición que desafiaba todos los conocimientos disponibles, apeló a tratamientos que eran simultáneamente desesperados y grotescos. Además de las constantes sangrías y los intentos de cauterización, los médicos aplicaron sustancias que incluían mercurio, arsénico e incluso excrementos humanos, remedios considerados efectivos en la época, pero que probablemente aceleraron el proceso de envenenamiento del organismo real. Cada nuevo tratamiento se anunciaba con gran esperanza y se abandonaba rápidamente cuando resultaba no solo ineficaz, sino a menudo perjudicial. Fue un ciclo de esperanza y desilusión que se repetía semanalmente, generando una atmósfera de desesperación creciente entre todos los involucrados en el cuidado del rey. La dimensión religiosa de la agonía real también merece un análisis detallado. El rey, educado en una religiosidad que subrayaba su condición de elegido divino, se encontró en una situación en la que parecía estar siendo castigado por Dios de forma ejemplar. Sus confesores, enfrentados a un penitente que había ejercido poder absoluto durante décadas, debían encontrar explicaciones teológicas para un sufrimiento que parecía trascender cualquier proporción normal entre pecado y castigo. Las interpretaciones ofrecidas variaban, desde la idea de que el rey estaba siendo purificado para una salvación especial, hasta teorías sobre expiación colectiva por los pecados de todo el reino. Ninguna de esas explicaciones parecía completamente satisfactoria ante la realidad de un sufrimiento que desafiaba cualquier marco teológico tradicional. Así murió Luis XIV, el Rey Sol, no en la gloria de una batalla, ni en la serenidad de una vejez tranquila, sino en la agonía prolongada de un cuerpo que se descomponía mientras su mente permanecía lúcida para observar cada detalle de ese proceso grotesco. Su muerte fue simultáneamente el fin biológico de un individuo y el colapso simbólico de una concepción de poder que había dominado Europa durante siglos. El olor dulce y nauseabundo que emanó de sus aposentos durante esos últimos meses se convirtió en la metáfora perfecta de una grandeza que reveló su propia putrefacción, de una majestad que descubrió sus propios límites de la forma más cruel y definitiva posible. Fue el fin de una era, anunciado no por fanfarrias ni cañonazos, sino por el aroma inconfundible de la mortalidad humana triunfando sobre todas las pretensiones de trascendencia terrenal.